Hola, buenos días, tardes o noches tengan ustedes. Mi nombre es Elder Flores Amperio, estudiante del Instituto Politécnico Nacional en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpal. Y el tema de hoy es insuficiencia cardíaca como parte del temario de la práctica clínica de cardiología del Hospital Dr. Rafael Barbacá. ¿Para qué tenemos corazón? El corazón es una bomba, es decir, una máquina para impulsar fluidos de un lugar a otro. Evolutivamente conocemos que organismos pluricelulares organizados, como los mamíferos, tienen corazón debido a su tamaño, pues por ejemplo, organismos unicelulares o multicelulares menores a 2 milímetros se nutren por difusión, por el paso de sustancias de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Este tipo de transporte es conocido como transporte pasivo, ya que no va a gastar energía, es energéticamente favorable y se rige por la entropía y otras miles de variables. En nuestro caso, pues las membranas celulares son el principal compartimiento de flujo de sustancias a través de ellas. Aquí podemos ver cómo funciona un poco de la entropía, de lo que estábamos hablando, del grado de desorden que se conoce este concepto en la física, pues se aplica a organismos celulares y este intercambio se produce a través de la membrana siguiendo estos principios de gradientes de concentración. Tenemos aquí una microfotografía, un corte histológico de las células y las membranas celulares. Ahora, el sistema cardiovascular es el conjunto de células y componentes extracelulares que distribuyen los nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. De hecho, se dice que generalmente una célula está al menos a 1 milímetro de distancia de un capilar o un vaso sanguíneo. Es decir, que en todo nuestro cuerpo no hay una célula que no esté a 2 milímetros de un vaso sanguíneo para que ésta se pueda nutrir por esta fuerza de difusión. Así podemos decir que el sistema cardiovascular tiene el componente conductor, el vascular y el impulsor cardíaco. El cardíaco tiene principalmente tres capas: el endotelio o endocardio, el pericardio y el miocardio. Como indica el prefijo, trata de músculo. Estas imágenes representan estas tres capas que acabamos de mencionar. ¿Por qué es relevante mencionar esto? Porque la capa miocárdica va a ser la que le va a dar la función como músculo a esta bomba y que nos va a ayudar a impulsar nuestros fluidos, que en este caso va a ser sangre, y la sangre va a contener, además de sus elementos formes, muchos nutrientes para todas nuestras células. Ahora, este es un repaso un poco de cómo está la disposición muscular que tenemos al fin del día. Las fibras musculares son células con mitocondrias, con su unidad de contracción, que es la sarcómera, es la unidad anatómica funcional de la célula. Eh, Tiene su sarcoplasma, es su sarcolema, que no es más que una membrana celular con un glucocálix abundante con polaridad negativa que ayuda a atraer cationes positivos como el calcio, y túbulos T, que son evaginaciones de este sarcolema para atraer estos iones más cerca de la sarcómera y que no viaje tanto. Ahora, recordando un poquito sobre la sarcómera, pues encontramos que los diferentes tipos de músculo tienen estas unidades funcionales. Por ejemplo, el músculo estriado, que es el que tiene esta disposición estriada gracias a la disposición de las sarcómeras alineadas de una forma determinada, pues va a dar esta característica que nos la va a diferenciar del músculo liso, en el cual no se encuentran por su disposición. También tiene otras propiedades, la célula miocárdica, por ejemplo, la forma apantalonada, que nos refieren los libros de histología, y esta misma sarcomera tiene distintas propiedades que como unidad van a dar una función más grande en conjunto. Una propiedad es la precarga. ¿Y qué es la precarga? La precarga es el volumen que produce estiramiento en las miofibrillas y que por un fenómeno descrito por Frank y Starling nos dice que a mayor volumen va a haber una mayor contracción. Claro, entre paréntesis, va a haber un umbral en el cual esta función se va a permanecer. Ahora, esta pre va antes de, eso quiere decir el prefijo, va antes de la contracción. En el primer momento en el que se va a iniciar la contracción, la longitud ya no se amplía,
Es decir, cuando tenemos el nivel de precarga establecido para este volumen, ya no va a haber más estiramiento, sino que este volumen va a ser el volumen que vamos a eyectar durante la contracción y se le denomina postcarga. Entre mayor sea el peso al inicio de la contracción, menor será su fuerza y velocidad. Si el peso es menor, la fuerza será mayor y por ende la velocidad. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, estas tres propiedades que nos van a servir para desarrollar el tema, que es la precarga, contracción y poscarga. En la contracción nos referimos a esta función que tiene la célula gracias a sus sarcómeras, que son muchas proteínas dispuestas en diferentes formas, como lo marca esta imagen de la anatomía de la sarcómera. Y bueno, vamos a pasar al siguiente apartado. Retomando un poquito, la propiedad de contracción va a ser independiente de la pre y la poscarga. Por eso se llama estado intrínseco de contracción de la miofibrilla y se altera, por ejemplo, un daño directo a las células del miocardio. Ahora, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Cuando no se puede desarrollar la función ventricular cardíaca, se dice que hay una insuficiencia cardíaca, que se define, de acuerdo a Guadalajara Bo, como la incapacidad del corazón para expulsar una cantidad suficiente de sangre que permita mantener una presión arterial adecuada para perfundir oxígeno a los tejidos. Hay distintas definiciones que vamos a revisar un poco más adelante, de acuerdo a lo que ya entendemos como lo fisiológico. De las tres propiedades antes mencionadas, podemos clasificar a la insuficiencia en dos: la que depende del daño intrínseco de nuestra célula, que es la miofibrilla, y la que es por sobrecarga hemodinámica, es decir, aquí estamos hablando de pre y postcarga. Las causas de insuficiencia dependen de tres mismas variables, es decir, de que se dañe las tres mismas propiedades: contracción muscular intrínseca, que se altera por daño directo al miocardio, y aquí podríamos mencionar algunas patologías como es la miocarditis, miocardiopatía, necrosis miocárdica localizada, secundaria isquemia, y si se dan cuenta todas son miocardio, la capa muscular que es la que le va a dar la función al corazón. La segunda razón podría ser la precarga alterada, es decir, el volumen diastólico, el volumen al momento de la relajación del músculo. Una sobrecarga de volumen puede ser, por ejemplo, en una insuficiencia mitral, dando por hecho que conocemos la anatomía del corazón, una insuficiencia aórtica, que claramente, como se dice en la patología de Robbins, entendemos por insuficiencia como la incapacidad para mantener los líquidos, es decir, que va a haber una insuficiencia de una válvula y esta va a permitir el flujo libre de los líquidos, entonces va a sobrecargar de volumen esa capacidad que tiene y se va a ver superada. En estos casos vamos a hablar de insuficiencia mitral, aórtica, unos grandes cortocircuitos, hablando de enfermedades de embriología patológica como el conducto arterioso persistente y conducto interventricular. Por último, tenemos la alteración de la poscarga, es decir, la presión al momento de la contracción, y con la resistencia que tenemos, por ejemplo, si hablamos de postcarga ventricular izquierda, hablamos de que teniendo un volumen, vamos a aplicar una fuerza eh, que se ve con resistencia a la válvula aórtica, es decir, esa fuerza, esa presión. ¿Qué puede alterar la poscarga? Por ejemplo, sería la hipertensión arterial sistémica, una estenosis aórtica, ahora estenosis va a ser un estrechamiento de nuestra válvula, hipertensión pulmonar grave, estenosis pulmonar apretada, estos dos afectando al ventrículo derecho. Vamos a hacer un paréntesis aquí. La epidemiología, de acuerdo a datos de la INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país, en 2020 acontecieron cerca de 218.704 defunciones por enfermedades cardíacas. De estas, aproximadamente el 76% fueron por enfermedades isquémicas, es decir, por una interrupción en el flujo de sangre, el 15% por enfermedades hipertensivas y el 7.8% por enfermedades de la circulación y 0.3% por enfermedades cardíacas.
muchas de las cuales conllevan a la insuficiencia cardíaca de algún tipo. Ahora sí, vamos a pasar a otra parte. Ya hablamos de la fisiología, de lo normal, de las propiedades del corazón y cómo una insuficiencia se traducirá a la incapacidad de llevar a cabo su función por alteración de estas tres propiedades. Ahora sí, la insuficiencia cardíaca puede estar compensada. Esto quiere decir que el corazón y el cuerpo en general no se va a rendir tan fácil a las enfermedades. El corazón siempre tiene un gasto cardíaco normal, como lo podemos ver en esta fórmula que explica bastante. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Es decir, si una persona prototípica tiene un volumen latido de 60 mililitros en promedio y tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, va a tener un gasto cardíaco aproximadamente de 6 litros, que entra dentro del rango normal. Entonces, el gasto cardíaco se rige por estas dos variables, que a su vez, cada una de estas variables se va a regir por otras condiciones. Y esto tiene que estar en equilibrio. ¿Qué significa estar en equilibrio? Pongámosle un valor de que nuestro cuerpo tiene que estar en 6 litros. Si tenemos una frecuencia cardíaca de, digamos, 60 y eyectamos por alguna razón patológica 100 mililitros, mantendremos nuestro gasto cardíaco. Sin embargo, si nosotros disminuimos el volumen latido a la mitad, digamos 50 mililitros, la frecuencia cardíaca va a aumentar para compensar esta disminución del volumen latido, digamos, ahora de pasar a 60 a 120 para mantener esos mismos 6 litros de sangre. Eso es un mecanismo compensatorio y por el cual explicamos la fisiopatología de una taquicardia, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca. Ahora, la tensión arterial depende de dos factores: el gasto cardíaco, que depende de la frecuencia cardíaca y el volumen latido, y las resistencias vasculares periféricas. Aquí tenemos cómo esta fórmula va a explicar cómo tenemos tensión arterial. El gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre en un minuto, por supuesto, latida, y se multiplica por las resistencias vasculares periféricas, que en palabras más simples, las resistencias vasculares periféricas es el grado de tensión de las arterias y los grandes vasos y los pequeños vasos. Es decir, que la presión también va a variar en la aorta, por ejemplo, que en un corte histológico podemos observar cómo tiene mucho tejido elástico, a diferencia de las arterias que son más musculares, que son menos distendibles, entonces van a tener menor tensión, que también depende del área y del volumen y de muchos factores más. Entonces va a ser diferente la tensión, por ejemplo, que sale del corazón y que llega a, por ejemplo, los capilares, que también es necesaria estar regulada, puesto que si no tendríamos presión de 120 en nuestro dedo, pues explotarían los capilares de nuestros dedos, entonces no en todo el cuerpo es necesario mantener esa presión tan elevada. Ahora sí, nuestra segunda parte de mecanismos compensatorios: ¿cómo compensa nuestro cuerpo que el corazón no lata con esa misma fuerza y que por ende no llegue suficiente sangre, por ejemplo, a nuestros órganos? Y por otra parte, esa sangre que se va acumulando del corazón provoque otros síntomas. La primera parte es que va a haber secreción de catecolaminas por el sistema nervioso autónomo, digamos el simpático, y va a causar el inocronotropismo positivo. Son dos propiedades de 5 del corazón que tienen, porque el corazón tiene pues sus distintas propiedades, como es la contracción, generar sus impulsos, llevar un tiempo, relajarse también es una propiedad. Esto es gracias a sensores de volumen. ¿Qué volumen llega? Si llega más volumen, esto también se aplica aquí en el mecanismo de Frank-Starling. A mayor precarga, a mayor volumen que llega, va a haber mayor contracción. Claro, hasta cierto grado, porque va a haber un volumen que ya no va
a generar la misma contracción porque es demasiado volumen. Por otra parte, el sistema nervioso también regula el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y como su nombre lo indica, angiotensina tensa los vasos sanguíneos. Otro mecanismo, el de Frank Starling, que ya mencionamos, eh, también va a haber remodelación cardiovascular, que es muy importante en este tema. Primero vamos a hablar de la hipertrofia. La hipertrofia, como su nombre lo indica, es mucha comida, ¿no? Mucha alimentación, estar crecido. Durante el desarrollo fetal ocurre un crecimiento tanto en el diámetro como en el espesor de sus paredes. O sea, que se va a mantener más o menos constante una hipertrofia fisiológica entre el espesor, que podemos representarlo como una H, y va a haber una proporción con el radio, que puede ser la dilatación. Se dice que se mantiene constante aproximadamente a 0,42. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, o sea, la precarga, hay dilatación, porque imagina que necesitas que quepa más. Entonces, si necesitas que quepa más, necesitas expandir el área, el R. Por otra parte, cuando se necesita aumentar la presión, hay hipertrofia. Cuando necesitas hacer fuerza, necesitas más músculo. Entonces, aumenta el H, el engrosamiento de las paredes. En resumen, hay tres mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca y los síntomas clásicos tempranos de la insuficiencia cardíaca comienzan por estas compensaciones. Por ejemplo, las catecolaminas, que son, catecolamina quiere decir derivados de la tirosina, como es la adrenalina, noradrenalina, epinefrina, etcétera, aumentan la contracción y causan taquicardia, aumento de frecuencia cardíaca, diaforesis, sudoración, palidez y oliguria. El mecanismo de Frank Starling aumenta la contracción y cuando éste claudica, es decir, cuando se vence, empieza a haber disnea por la acumulación de sangre, hepatomegalia congestiva, ascitis, edema y edema pulmonar. Estos edemas va a ser porque la sangre no está pasando. Vamos a explicarlo más adelante. La dilatación aumenta la cantidad de flujo que cabe. La hipertrofia, la fuerza de contracción mediante más músculo, pero por desgracia, la contraparte de la contracción es que más músculo, más el crecimiento de esas mismas células, porque el músculo es, no hay evidencia que sustente que hay una regeneración importante o nueva génesis, sino que más bien ese músculo, esas células se hacen grandes, eh, condiciona que no haya angiogénesis y está aumentando la demanda de sangre, o sea, no crecen más células vasculares para que llegue más sangre a ese músculo que necesita más sangre. Es como cuando haces mucho ejercicio y no comes, va a ser contraproducente, de hecho el músculo se va a dañar. Esto va a provocar un síndrome coronario isquémico y provoca el angor, el dolor, el angor pectoris, la angina de pecho. La complicación más grande es que cuando se vencen estos mecanismos, la falla causa hipotensión arterial, hipoperfusión tisular y otros síntomas que ya corresponden a un choque cardiogénico, que es la manifestación extrema de la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? A partir de esto, ya podemos saber cuáles serían los síntomas. Siguiendo con Guadalajara Bo, dice que hay una tríada cuando hay ya insuficiencia cardíaca, que sería la cardiomegalia, la taquicardia y un ritmo de galope. Teniendo las bases que ya dijimos, podríamos tener una idea de cómo se forma esta fisiopatología. Ahora sí, vamos a pasar a la parte 3. ¿Cómo se desarrollan los síntomas? La guía AMIR ofrece una definición y clasificación interesante sobre la insuficiencia cardíaca y dice que es cuando el corazón
no expulsa sangre suficiente para los requerimientos metabólicos de los tejidos o solo es capaz de hacerlo por una sobrecarga de presión que acabará por hacerle insuficiente. Aún más interesante me pareció su definición de lo que no es una insuficiencia cardíaca. Y no es insuficiencia cardíaca, una insuficiencia circulatoria por causas no cardíacas, como una anemia, por ejemplo. Si el corazón funciona bien como bomba, pero la sangre no es de buena calidad, entonces pues no va a haber una buena profusión a los tejidos, pero no va a ser por una insuficiencia cardíaca, sino que es por el líquido en sí, ¿no? Tampoco va a ser una congestión circulatoria o un aumento de la bulimia. Podemos dividir nuestra insuficiencia cardíaca en dos. La insuficiencia cardíaca derecha, con síntomas muy diferentes, y que se refiere al ventrículo derecho, a que haya una contracción alterada, que haya un aumento de la poscarga, que haya un aumento de la precarga, y básicamente la falla del ventrículo derecho produce caída del gasto cardíaco sistémico, que se traduce a una hipotensión arterial junto con una hipertensión venosa, y esto va a explicar por qué la obstrucción del flujo venoso produce ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva y edema por claudicación de la presión hidrostática. Ahora, la insuficiencia cardíaca izquierda, del ventrículo izquierdo, va a ser que la disfunción ventricular va a incrementar el volumen, va a haber un mayor incremento en el volumen y presión diastólica, va a haber hipertensión venocapilar, va a haber disnea por claudicación de la presión alveolar y frente a la venosa, porque aparte de que no está llegando bien la sangre a la circulación sistémica, por aquí por nuestra aorta, eh, lo que va a pasar es que nuestras venas, eh, al no haber contracción, aquí se va a acumular líquido que después se va a pasar a la aurícula, que después se va a pasar a nuestras venas pulmonares y que en las venas pulmonares va a haber estasis y esta estasis de las venas pulmonares de sangre va a causar un aumento en la presión venosa en la que se va a extravasar líquido en los alvéolos y esto va a causar pues como si tuviéramos agua en los pulmones. Ahora se intenta controlar con mayor precarga el mecanismo de Starling que va a aumentar la presión, pero si la contracción sistólica ya no funciona, se incrementan las resistencias vasculares periféricas como para mantener la presión arterial, que como ya vimos, esto ayuda pues por la fórmula que ya explicamos anteriormente. Mantiene la presión arterial mediante reacciones adrenérgicas, dando síntomas como la palidez, taquicardia, diaforesis y frialdad de la piel, como si se activara la adrenalina, como si hiciéramos mucho ejercicio. Si esto no se logra compensar, se produce un shock cardiogénico, o sea, baja perfusión por la disfunción ventricular. Las causas de cardiopatía isquémica, perdón, las causas de insuficiencia ventricular derecha son la cardiopatía isquémica, el cor pulmonale, la insuficiencia tricuspidia pulmonar, y por su parte, las causas de insuficiencia ventricular izquierda sería la cardiopatía isquémica, insuficiencia aórtica y mitral y estenosis aórtica o hipertensión arterial. Y, y la clasificación puede ser en base al tiempo, aguda o crónica. Puede ser una clasificación funcional si es una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, y también hay otros tipos de clasificaciones que son hechas por organismos, como por ejemplo la New York Heart Association, que es la NIHA, y su clasificación del 1 al 4 va a ser dónde se desarrollan los síntomas, es decir, es más clínica. Si no hay síntomas ni limitación, si el síntoma es cuando hay actividad física, si el paciente solo se siente cómodo en reposo o si ni siquiera en reposo se siente cómodo, hay otras como la AJA, pero la que más se llega a usar, al menos en México, en varios hospitales y que recomiendan en varios artículos de investigación, es esta clasificación del SABIC, que el SABIC es de Sao Paulo, que es de Brasil, y que lleva vigente bastante tiempo, porque es muy dinámica y es fácil de comprender. Y aquí mencionan los 4 perfiles de insuficiencia cardíaca. Caliente y seco, caliente húmedo, frío húmedo y frío y seco. Es sencillo de comprender.
Cuando hablamos que el paciente está caliente, es porque está normal. Cuando hablamos que está frío, es porque hay hipoperfusión. Esto es por el mecanismo compensatorio que si el cuerpo no tiene suficiente sangre a todas las partes, va a priorizar los órganos más fundamentales como el cerebro. Por eso las extremidades se vuelven frías y se vuelve pálido el paciente. Por eso el perfil es frío. El paciente normal, sin este estado de insuficiencia, es seco, porque si está húmedo, quiere decir que hay insuficiencia cardíaca, que se congestiona el corazón y ese corazón, por su circulación, sabemos que lleva la circulación pulmonar, que también se ve taponeada y va a causar síntomas de humedad, de cómo esa presión hidrostática vence los vasos y se va a salir, y eso sabemos que se traduce, por ejemplo, en el edema pulmonar, en ascitis, en edema de miembros inferiores, en cómo se inflama el hígado, en hepatomegalia. Va a haber clínicamente reflejo hepatoyugular, yo presiono el hígado y se ve la regurgitación yugular, se ve la regurgitación yugular y esto nos va a servir, por ejemplo, para dividir en dos a la clasificación, ¿no? A la derecha y a la izquierda, como ya vimos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer en nuestro diagnóstico? Bueno, nuestro diagnóstico es ya un poco más fácil de comprender de acuerdo a todo lo que hemos visto. Eh, el primero, en esta radiografía, ¿qué podríamos ver de anormal? El corazón está muy grande, tiene cardiomegalia y ya conocemos que es un mecanismo compensatorio de la insuficiencia cardíaca. Para eso tenemos que saber qué tamaño tiene un corazón normal, en qué medidas, cómo lo comparo, y también un electrocardiograma que es normal, que no es normal. Eh, el diagnóstico tiene que probar que hay cardiomegalia y, por ejemplo, en este electrocardiograma, lo que podemos ver anormal podría dar datos de isquemia, ¿no? Isquemia, por ejemplo, subendocárdica, no en este caso, pero para eso tenemos que conocer lo normal. Los signos de alarma, que son quizá poco específicos, pero que nos darían indicios de insuficiencia cardíaca, es la disnea, falta de aire en un perfil húmedo, por ejemplo, la fatiga en un hipoperfusión, por ejemplo, hinchazón de piernas en una insuficiencia cardíaca crónica que le da tiempo de hacer este vencimiento de la presión hidrostática, hinchazón de abdomen, por ejemplo, tipo ascítico de nuestro paciente. Entonces, aparte de esto, lo más importante es la clínica, tener el ojo clínico, ver al paciente cómo llega, su hábito exterior, sus antecedentes médicos y apoyarnos de esto y sobre todo diagnosticar, o sea, tiene insuficiencia cardíaca, pero la etiología va a ser muy importante. Si es aguda, no va a tener hinchazón de piernas. Si es aguda, la causa más común es una isquemia. Si es isquemia, la causa más común es una ateroma, una placa aterosclerótica. Y puede que tenga un síndrome agudo coronario, puede que tenga un posible infarto. Y yo conociendo esto, voy a prevenir de unas posibles complicaciones, como es el infarto, que es necrosis en nuestras células, en áreas que no se recuperan tan fácilmente o no se recuperan definitivamente si la necrosis fue total en todas las zonas o si recién es una lesión isquémica leve. Y el tratamiento va a ser basado en esto mismo. El tratamiento se basa en la etiología principalmente, pero claro que si el paciente llega al área de urgencias, no vamos a primero a tratar la etiología, dado que el paciente tiene mucha disnea, incomodidad, o puede que ya esté dando un choque cardiogénico, por ejemplo. En ese caso, pues no vamos a hacer el examen de preguntarle cuántas ventanas tiene o dónde vive, o hacerle, no sé, una arteriografía, etcétera, sino que primero vamos a tratar los síntomas del paciente, que si comprometen su vida, vaya la palabra urgencia, y después debemos de enfocar nuestro tratamiento en la etiología. Los fármacos pueden ser inotrópicos positivos,
como la digital, que es el clásico, con el cuidado de que pues no se intoxique, ¿no? Por la digoxina. Los digitales, recordando un poquito de fisiología celular, bloquean la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es una bomba que se encuentra en nuestra membrana celular. Ahí está incrustada en nuestra membrana celular, y que ya sabemos que saca sodios y metapotasios porque va en contra del gradiente de concentración, pero esto influencia un transporte secundario que ya no necesita energía directamente, pero se ocupa de esta energía que generó la bomba para liberar, mantener más bien adentro sodio y liberar el calcio que depende del voltaje en reserva y favorece la contracción. O sea, si bloqueamos esto, va a disminuir el calcio. Entonces, si no hay calcio y conocemos los potenciales de acción, vamos a saber que el calcio es muy necesario para la fase de meseta y que se va a cortar nuestro potencial si no tenemos calcio, y que también la contracción depende del calcio porque se une a una tropomicina y que va a generar el choque, ¿no? De contracción. Por ejemplo, otro medicamento que tiene esta aplicación es un beta-adrenérgico, como la dobutamina, que es muy común, y va a estimular el AMP cíclico, que va a estimular a la proteína sinasa y va a abrir canales de calcio, pero cuando la inhibimos, los bloqueadores beta, la inhiben, no va a dejar entrar calcio, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es aumentar esa contracción, ese inotropismo. Necesitamos apoyar el corazón. También tenemos eso hablando de nuestra característica de la contracción intrínseca. También podemos ayudar a nuestro corazón reduciendo la precarga, el volumen. ¿Cómo reduzco el volumen? Sacando volumen, secando al paciente con diuréticos. Vamos a darle después una dieta hiposódica, que es aproximadamente tomar menos de 2 gramos de sal de mesa o evitarla totalmente. Vamos a darle vasodilatadores de predominio venoso, como la nitroglicerina, para que llegue menos sangre a nuestra aurícula derecha, por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos reducir la postcarga, que es nuestra tercera característica, con vasodilatadores de predominio arteriolar, como la hidralazina. Para esto nos sirvieron las tres características que vimos al principio. Y podemos ayudarlo con la pre y la postcarga, con reductores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como la familia de los priles, captopril, etcétera, etcétera. Esto, diagrama, pues dice cómo estos factores condicionan el gasto cardíaco. Ya dijimos que vamos a hacer precarga, contractibilidad o poscarga. Eso se va a ver en el volumen latido. Latido. Hay otras características, por ejemplo, la fracción eyectable, y bueno, es un poquito más de fórmulas, pero no son fórmulas matemáticas estrictas, hablando que necesitemos ver los números, sino que también nos ayudan a comprender un poquito de cómo funciona el corazón. La prevención. La prevención depende de la etiología, obviamente. Por ejemplo, para una arteriocoronariopatía, la estrategia correcta es prevenir la aparición de placa, ¿no? Coronaria. Tener una salud coronaria con un control eficaz de factores de riesgo. Por ejemplo, también controlar la hipertensión, como en la imagen que sale aquí. Tener también la diabetes mellitus controlada o evitarla con azúcares. Tabaquismo es malísimo porque daña el endotelio vascular. La dislipidemia, básicamente el síndrome metabólico puede condicionar a problemas cardíacos, también el estilo de vida, y todo esto se conjunta en que, bueno, ahora es muy común tener todo esto junto. Dos de cada tres consultas, algún paciente tiene o hipertensión, o diabetes mellitus, o obesidad, o todo el síndrome metabólico. Por último, quisiera ofrecerles mis referencias bibliográficas principalmente, y de las cuales realmente pueden sacar un poco más de información. Es un síndrome complicado porque, y esto explica por qué casi todo depende de la etiología, como la prevención y tratamiento. El diagnóstico es que la insuficiencia cardíaca muchas veces es la culminación o el estadio más grave de ciertas enfermedades. Muchas gracias, me despido y espero que les haya servido.
Hasta luego.